Amado, a mí me gusta mucho interactuar. Yo soy muy interactiva cuando doy palabras, porque el Señor a mí me trató de una manera diferente y así mismo a mí me gusta tratar a la gente como me trata el Señor a mí. Amén. Le invito a que le pregunte a la persona que tiene a su lado, ¿cuál es tu nombre? Ahora mira al otro lado y pregúntale a la otra persona, ¿cuál es tu nombre? Ciertamente aquí la mayoría ya nos conocemos, si no es que todos. Pero bíblicamente, muchas veces, pese a que nosotros físicamente nos conocemos, dentro del Señor no nos conocemos. Tendemos a tener una falta de identidad. Pero no necesariamente porque no conocemos nuestro nombre o nuestro propósito, sino que no conocemos lo que el Señor ha dicho de nosotros. Según la palabra, la identidad tiene que ver con el nombre. El nombre de cada persona define su propósito, define aquello con lo cual está uno predestinado a caminar en la vida. Y así como nuestros padres terrenales nos dieron un nombre, o los que nos presentaron ante este mundo, el Señor también nos dio un nombre diferente. Entonces, vuelvo a preguntarles y quiero que mediten en eso. ¿Cuál es el nombre que el Señor les ha dado? La identidad se expresa en el griego clásico mediante un adjetivo que dice auto, que significa mismo o lo mismo. Y el pronombre auto se traduce como este. La palabra identidad proviene del término latín identitas, que expresa una cualidad de algo idéntico, mismimidad o continuidad, es decir, algo que sigue con el tiempo. Un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que la caracteriza frente a los demás. Por ejemplo, nosotros como iglesia, como colectividad somos hijos de Dios, pero como individuos tenemos llamados diferentes. En Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien crees, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. El Señor, el Dios Padre que tenemos, nos da algo muy importante que nosotros muchas veces nos metemos debajo de una alfombra, que es esa identidad no solamente como hijo, sino como a lo que nos ha llamado, como aquello que nos ha entregado, depositado en nosotros. El Padre, a medida que su hijo crece, va definiendo su identidad. Cada persona tenemos un carácter diferente, pero nuestros padres ayudan a moldear ese carácter. Nosotros somos barro en manos de un alfarero y nuestros padres son los que le dan la forma a ese barro. Hay una frase muy popular que yo he escuchado mucho y que últimamente se ha viralizado más, que dice, Dios conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre. El diablo conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. El Padre siempre te va a llamar por lo que eres. El enemigo siempre va a buscar que tú pierdas ese enfoque en la identidad que Dios te dio. Porque sí, somos hijos, pero cuando nosotros recordamos nuestro pecado decimos, Señor, no te merezco. Señor, es que ya yo no puedo más, porque es que fíjate, me caí, ya yo no puedo. Y el Señor nos dice, pero eres mi hijo. Sí, Señor, pero, y los peros nos evitan el avance. Dios, cada vez que le da un nombre a alguien, lo impulsa a caminar en base a esa identidad nueva que ya le ha dado. Algunos nombres que Dios dio en la palabra podemos encontrarlos. Por lo menos uno que yo no sabía y que me sorprendió cuando el Señor me lo dijo, que es Salomón. A Salomón el Dios Todopoderoso le dio otro nombre. Salomón significa paz, pero Dios lo llamó Jedidías. Cuando David supo que Salomón venía en camino, el Señor le dijo por medio del profeta Jonatán, dile que yo le digo a él, yo le digo a Salomón Jedidías, que significa amado de Yahweh. Eso lo podemos ver en 2 de Samuel 12. Gedeón, que significa destructor. El Señor le cambió el nombre por Jerobaal, que significa el que contiende contra Baal. Jueces 6:32. Jacob, como todos lo conocemos, que ese nombre significa usurpador, engañador. El Señor le cambió el nombre por Israel, el que lucha con Dios. Y uno de los más conocidos, Abraham. Abraham
significa padre exaltado y Abraham significa padre de muchas gentes. Cada uno tenía un nombre terrenal, pero Dios les dio un nombre celestial. Y cada uno de ellos fue dado según el propósito que ellos tenían en esta tierra, según el llamado que el Señor les había dado, según la identidad no solo de hijos, sino como aquello que yo te he colocado a hacer en la tierra, dice el Señor. Los nombres contrarios a la identidad que Dios nos ha dado siempre nos van a intentar hacer caer, siempre van a intentar desenfocarnos. Como por ejemplo, los tenemos conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego, pero esos no eran sus nombres, porque ellos no aceptaron esos nombres. Eran Ananías, Azarías y Misael, los amigos de Daniel. Ananías significa Yahvé es piadoso, o la gracia de Dios. Y el enemigo quiso imponerle una identidad contraria a lo que ella significaba. Le quiso poner orden de Aku. Aku es el dios babilónico de la luna, eso lo podemos ver en Daniel 1:7. Azarías, que significa Jehová ayudó, le quiso cambiar el nombre por Abednego, que significa siervo de Nabú, el dios babilónico de la sabiduría. Y Misael, que significa quién como Dios, se lo quisieron cambiar por Mesach, que es lo que es Aku, significa su nombre. ¿Por qué digo quisieron? Porque es muy diferente que el enemigo te diga, tú te llamas de tal forma, a que el enemigo te haga aceptar ese nombre. Si tú no lo aceptas, eso no se va a hacer realmente. Si tú no aceptas eso que viene contrario a la palabra de Jehová, eso en tu vida no se va a ejercer. Daniel significa justicia de Dios. Y le quisieron cambiar el nombre por Belsasar. Baal protege al rey, un dios contrario totalmente a lo que él ya estaba sirviendo. Y te pregunto, ¿tú estás aceptando un nombre contrario a la identidad de Dios? ¿Estás aceptando aquello que el enemigo te quiere hacer creer? Como por ejemplo a Noemí, cuando en medio de su adversidad ella dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara. Noemí significa dulzura, y ella misma, creyendo que no podía salir de esa situación, se hizo llamar a sí misma por lo que el enemigo le estaba metiendo en la cabeza, Mara. Tú estás aceptando una identidad contraria a lo que Dios ha dicho de ti, a lo que Él te ha llamado. Si tú como padre le dices a un niño, Santa Cruz te va a venir a traer regalos de 24, pero tenés que estar dormido, tenés que estar afuera porque si no, no te los trae, te va a creer. Si le decís a un niño, acostate a dormir que mañana en la mañana, como se te cayó el diente, el ratón Pérez va a venir y te va a dejar dinero, el niño te va a creer. Si tú le dices a un niño que no puede, que es incapaz, que es vulnerable, también te va a creer. Pero si tú le dices que es maravilloso, que tiene un propósito en el Señor, que Dios siempre lo va a cuidar, haga lo que haga y que su amor es inagotable, también te va a creer. Así mismo es Dios con nosotros. Gálatas 4, 6 y 7 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Cristo. Y para concluir, Romanos 12, 5 al 7 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros de los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de su fe, o si del servicio, en servir, o el de enseñanza, en enseñar. Te pregunto, ¿cuál es ese nombre que determina tu llamado? ¿Cuál es ese don que Dios te ha colocado como identidad tuya? Eres profeta, eres servidor, eres danzarina, eres adorador. ¿Cuál es ese nombre que Dios te ha dado? Pregúntale al Señor. Yo cuando recibí esta palabra fue hace muchos años, realmente, porque el Señor me dio dos nombres, y corazón de David. Y yo vine a entenderlo fue ya con el paso de los años, porque Él me lo dijo, pero no lo había entendido. Y ahora les invito a colocarse sobre sus pies, para que así como yo lo entendí en su momento, usted también lo entienda al día de hoy. En la palabra, los instrumentos de adoración determinan una nueva atmósfera. Los instrumentos son dados a personas escogidas para una
determinada acción. No todo el mundo tiene la misma capacidad de adorar de la misma manera. El arpa cambia atmósferas. El arpa era dada a siervos escogidos para la adoración del Señor, para que se manifestara. Y te pregunto, ¿cuál es tu arpa? Señor Todopoderoso, te damos las gracias porque tú estás en este lugar. Gracias, Señor, porque tú has otorgado un arpa en cada uno de nosotros. Gracias porque tú has dado una nueva identidad a cada uno de nosotros. Si tu arpa es la danza, danza. Si tu arpa es tu voz, canta, adora, profetiza. Si tu arpa es un instrumento, comienza a usar ese talento que Jehová te ha dado. Señor, y si hay aquí personas que no saben cuál es su nombre, que no saben a qué las has llamado, sé tu Espíritu Santo tocando las mentes y corazones para que les sea revelado. Tu Espíritu Santo deposita su identidad, no solo como hijos, sino como aquello que tú quieres hacer en cada uno de nosotros, sino aquello que tú nos has llamado, aquellos nombres que nos identifican como profetas, como pastores, como adoradores, como servidores tuyos. Señor, que todo velo que está impidiendo ver cuál es la identidad de cada uno, Señor, que caiga tierra en el nombre de Jesús, que toda escama caiga de los ojos, así como lo de los ojos de Saulo para pasar a ser Pablo, que de los ojos de las personas que están aquí caigan para que pasen a ser un nuevo ser con identidad del reino. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tu voluntad se ejerza en cada una de nuestras vidas, porque el control es tuyo, porque nuestra identidad proviene de ti. Si la identidad es lo que nosotros seguimos, estamos siguiendo ese legado celestial de Yahweh Jesús HaMashiach, ese Shaddai Elohim creador, que ahora nos permite a nosotros crear una nueva atmósfera. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.